Bienvenidos a Live Empire Games, el alfa y omega, el principio y el fin. Si no te gusta el intro, esquipea, hay líneas de tiempo. Y si deseas participar en el sorteo que hago mensualmente de suscriptores y a la vez de miembros del canal, deja tu IGN de Albion para poder anotarte en el Discord. Yo te voy a anotar. Además, obviamente debes cumplir ciertos requisitos que se encuentran ya establecidos. Muchas gracias. Empecemos entonces. Contexto. ¿Qué es Albion Online? Albion Online es un MMORPG no lineal en el que escribes tu propia historia sin limitarte a seguir un camino prefijado. Explora un amplio mundo abierto con 5 biomas únicos. Todo cuanto hagas tendrá su repercusión en el mundo con su economía orientada al jugador de Albion. Los jugadores crean prácticamente todo el equipo a partir de los recursos que consiguen. El equipo que llevas define quién eres. Cambia de arma y armadura para pasar de caballero a mago o juego como una mezcla de ambas clases. Aventúrate en el mundo abierto y haz frente a los habitantes y las criaturas de Albion. Inicia expediciones o adéntrate en mazmorras en las que encontrarás enemigos aún más difíciles. Enfréntate a otros jugadores en encuentros en el mundo abierto. Lucha por los territorios o por ciudades enteras en batallas tácticas. Relájate en tu isla privada donde podrás construir un hogar, cultivar, cosechar y únete a un gremio. Todo es mejor cuando se trabaja en grupo. Adéntrate ya en el mundo de Albion y escribe tu propia historia. ¡Váyanse al carajo! Bueno, lo de trabajar en grupo no necesariamente. Entonces eso es lo que es Albion Online, señores. A continuación leeremos los términos y condiciones y todos los pods referentes al RMT Real Money Transactions que están en el foro traducidos al español. Señores, yo considero que este es el caballo de Troya para la ilegalidad y el RMT. Cada cuenta de usuario, excepto las cuentas de invitado, está vinculada a una dirección de correo electrónico específica. Se permiten múltiples registros, así como la creación y el funcionamiento de múltiples cuentas de usuario en nuestros servicios. Sin embargo, si el usuario está jugando el juego con varios personajes al mismo tiempo, cosa que sí se puede hacer, se deben cumplir todas las siguientes reglas. Primero, los personajes no pueden interactuar ni cooperar entre sí si se encuentran fuera de una ciudad, escondite, isla personal o isla de gremio. Segundo, los personajes no pueden participar en combates juntos. Tercero, muy importante el tercero, lo que viene, dice, los personajes no pueden actuar como exploradores entre sí. Ahí está, no pueden actuar como exploradores entre sí. Y cuarto dice, los personajes deben tener un estado premium activo. Entonces, señores, ¿de qué mierda estamos hablando? ¿Cómo pueden existir gremios que utilizan varios personajes para timear, ¿no? Timeando lo que es el respawn del World Boss, el jefe mundial que te da 400 millones de silver. Le puede dar el premium, ya está bien, cumple, le da el premium, pero están explorando entre sí, están cooperando ahí. Una sola persona, en una sola máquina, en una sola PC, tiene abierta como 4 o 5 ventanas, celular, laptop, PC, y ahí están, ¿no? Tremendo negociazo. En Twitch, chequen en Twitch, los alters. Ahí está, señores. No, nada que legal, esto es ilegal, señores. Acá está bien claro. Están bien claras las reglas, no pueden tener exploradores entre sí. Y el idiota ese que había reaccionado inicialmente estaba diciendo que en tal gremio estaban todo el staff utilizando estos alters que le pagan el premium. Entre todos ellos, imagínate, entre todo el staff. Ahí está, señores. Actualización de sobre bots y seguridad de cuentas, 15 de febrero 2024. Acá nuestra amiguita Nesnes, actual miembro del SBI Sandbox Interactive. ¿Qué es lo que él dice? Acá le responde alguien por ahí. Me encanta cómo comentas sobre Speedhack, pero no hablas de que no habéis encontrado una forma de detener el map hacking, ya que solo se trata de rastrear la red y decodificar paquetes. Los map hacks están destruyendo por completo el juego. Acá ella responde. Simplemente respondí a una publicación, no estaba evitando a la otra a propósito, no hay necesidad de comentarios pasivos agresivos. Para responder a tu pregunta, somos muy conscientes de que se están
utilizando radares en el juego. También hemos prohibido a un gran número de jugadores que los utilizan. Por supuesto, sabemos que siguen siendo un problema y todavía los estamos investigando y tratando de encontrar más soluciones. Nuevamente, no puedo entrar en demasiados detalles técnicos aquí, pero estamos buscando activamente soluciones y también seguimos prohibiéndolos. Mentiría si dijera que lo tenemos todo resuelto. Es una carrera armamentista continua contra programas en constante evolución, pero puedo decirte que no vamos a renunciar a esa carrera. La integridad del juego significa tanto para nosotros como para ti y probablemente más, ya que nuestro sustento depende de ello. Ahí está, pues señores, nuestro sustento. Ya estamos acá. Esto fue 15 de febrero cuando apenas se estaba tocando estos temitas, ¿no? Mira, acá 15 de febrero y acá la fecha ahí 23 de febrero ya le responde, tomando ya conciencia recién, el año pasado, hace varios meses. Lo siguiente respecto ahora al RMT viene el 26 de marzo del 2024, el año pasado también. Con respecto al RMT, algunas personas están preocupadas por ser baneadas únicamente por transferir cualquier cantidad de riqueza entre sus propias cuentas a su gremio o amigos. Si bien no entraremos en detalles sobre los sistemas que tenemos implementados para ayudarnos a identificar en el juego para no alertar a quienes intentan hacerlo, solo hacer una gran transacción no será suficiente para que una cuenta sea baneada. ¿Por qué estamos tan preocupados por el RMT? Una gran parte de la plata que se vende a través del RMT se adquiere a través de fraudes en los pagos de compra de oro, es decir, alguien que utiliza información de tarjetas de créditos robadas. Los estafadores compran oro, lo intercambian por plata y venden esa plata a los jugadores. Esto no solo pone en apuros a las personas cuya información de pago se vio comprometida, sino también a nosotros como empresa. Una vez que se devuelve el cargo por una transacción fraudulenta, a menudo hay una tarifa de devolución de cargo involucrada de la que somos responsables. Recientemente también hemos visto un aumento en las estafas de phishing. Las personas que caen en eso y que también suelen utilizar la misma información de inicio de sesión para su bandeja de entrada. Por favor, nunca use la misma contraseña en varias ubicaciones. Generalmente pierden todos sus activos y plata, que luego también se venden a través de RMT. Cuanto más personas utilicen RMT como medio para obtener plata, más prosperarán esos negocios. Si compra algo de un tercero, existe una gran probabilidad de que apoye a estafadores, ladrones o tramposos que están dañando activamente el juego que está jugando. Y obviamente también te van a banear. Si eres nuevo jugando Albion Online, no compres estos idiotas. Van a banear la cuenta, a hacer por las puras. No seas estúpido. Advertido estás. Tenemos otro post del 1 de julio de 2024. Dice: es hora de otra actualización de nuestra lucha continua contra los RMTeros, bots y tramposos. Esto pertenece a un post de Ladrillo de Sombra, o bueno, tiene otro nombre ahí, que dice ahí ex SBI. Entonces actualmente este tipo no está trabajando en el SBI. Nuestra última actualización fue en marzo, por lo que hoy queremos compartir los números desde principios de abril hasta finales de junio. Trabajamos constantemente para mejorar nuestras herramientas y métodos de detección con la ayuda de ellos y los informes que nos enviaron. Baneamos más de 27.500 cuentas que usaban bots o herramientas ilegales o RMTers. Queremos aprovechar esta oportunidad para informarles también de que usar varias de sus propias cuentas para explorar por su cuenta va en contra de los términos de servicios 11.2, lo que hemos leído, señores, y puede dar un lugar a una prohibición temporal o incluso permanente. Parte de las prohibiciones mencionadas anteriormente son prohibiciones por esa razón, por lo tanto familiarícese con las reglas del juego y como siempre tenga en cuenta que todos los que participen en transacciones de moneda de terceros RMT serán baneados permanentemente, tanto compradores como vendedores. También nos gustaría recordarles que mantenga segura su cuenta en Albion, no compartas la contraseña de tu cuenta en ningún sitio y por supuesto no introduzcas tus datos de acceso en ningún sitio que no sea explícitamente albiononline.com. Antes de introducir cualquier dato de acceso, asegúrate siempre de comprobar la URL. El único sitio de Albion Online es albiononline.com, independientemente de la ubicación y el idioma. En caso de duda, es más seguro introducir manualmente la URL en lugar de seguir un enlace potencialmente fraudulento. Si ves algún bot, RMT o jugador que infrinja alguna regla, sigue informándonos, ya sea en el juego o enviando un ticket a nuestro equipo de soporte. Instrucciones a continuación. ¿Cómo denunciar? Haga clic en el icono de reproductor, selecciona informe en el menú desplegable, escribe el motivo del informe. Denunciar. ¿Cómo denunciar jugadores del equipo? Aquí está. Luego de ese post, el siguiente post respecto al RMT fue el 27 de agosto, cuando salió la actualización Paths to Glory y también salió la actualización octubre también. Banearon 12.000 cuentas y luego 13.000 cuentas. Finalmente, para terminar con las reglas, términos y condiciones y todo lo referente al RMT, y bueno, ahí también le agregamos un poquito de bots y los radares, terminamos con este post que fue el 12 de diciembre de 2024. Actualización sobre prohibiciones y seguridad de cuentas, 12 de diciembre. Hola a todos, han pasado muchas cosas desde nuestra última actualización y nuestro equipo sigue luchando contra los bots, hacks, cheats y RMT. Desde el 1 de octubre hasta hoy hemos baneado aproximadamente 23.000 cuentas que usaban bots, participaban en actividades de RMT o usaban cheats o hacks en
en el juego. Muchas gracias a todos los jugadores que nos informaron. Acerca de RMT y cheats, recuerde que tanto los compradores como los vendedores serán baneados permanentemente cuando participen en transacciones de monedas de terceros RMT, incluso por infracciones puntuales. Además, recuerde que usar un programa de trampas mientras ejecuta Albion, incluso si fue solo una vez, dará lugar a una prohibición permanente una vez detectado. No juegue con fuego, por favor, no damos segundas oportunidades para casos confirmados de trampas. Esto también incluye el uso de macros de mouse o cualquier tipo de automatización para jugar en el juego por usted. Cuidado, seguridad de la cuenta. Lo hemos dicho muchas veces antes, pero mantenga su cuenta de Albion segura. No compartas la contraseña de tu cuenta. Hay gremios que comparten la contraseña entre ellos, ¿no? Para hacer sus exploraciones, ¿no? Sus cositos y sus atitas, ¿no? ¿Qué más dice ahí? La contraseña de tu cuenta en ningún sitio y por supuesto no introduzcas tus datos de acceso en ningún sitio que no sea explícitamente Albion Online. Seguiremos esforzándonos por limpiar el juego de trampas, bots y RMT y agradeceremos a todos una vez más por informarnos de ellos. Eso definitivamente ayuda a nuestras investigaciones. Sigue haciéndolo ya sea en el juego o enviando un ticket a nuestro equipo de soporte, dice la Nesnes. Puedes encontrar las instrucciones a continuación. Aquí están las instrucciones. Dice cómo denunciar a jugadores en el juego. En el juego dice esto también funciona en las nieblas. Los verás como Mysterious Stranger, pero tendremos acceso a más información. Haga clic en el icono de reproductor. Seleccione informe en el menú desplegable. Escribe el motivo del informe. Ahí está, ¿no? Le das clic, pone report y ya está. Es como denunciar a jugadores en el equipo de soporte con archivos de videos adjuntos. Una cosa es video tipo reporte, lo que tú estás viendo aquí ahorita, y otra cosa es correo tipo reporte, que he hecho varios y a varios les han baneado sus cuentas. Cuentas con billones de fama total. Yo acá Live Empire y también la gente de mi canal hemos reportado un montón de gente ilegal. ¿Cómo anunciar jugadores de equipo de soporte con archivo de video adjunto? Escribe correo electrónico support@ya. Adjunte el video correo electrónico, cárguelo en un servicio de alojamiento gratuito con YouTube, configúrelo como no listado, cualquiera que tenga enlaces del video puede verlo. Envía un enlace a su video con el correo electrónico soporte junto con el nombre de tu personaje, hora y fecha aproximadas en UTC, hora del servidor y en qué servidor estabas. Gracias a todos por ayudarnos a hacer Albion una mejor experiencia para todos. Nesnes y el equipo de Extra. Aquí está Nesnes, nuestra amiguita Nestes, mano, que le quitan su platita, mano, pobrecito. Ya, entonces hay que colaborar con nuestra amiguita Nestes. Mira, que está más bonita que la tal Sata, ¿no? Nestes más bonita que Sata, por supuesto. Y así, gente, así estamos, ya. Acá acaba esta vaina, lo que son las reglas, términos y condiciones y también lo que está en el foro respecto a RMT, bots y toda la vaina. Ahora yo, señores, ¿qué es lo que he hecho? También enviar reportes en tipo correo, ya, los correos al soporte de Albion Online con la evidencia, con las capturas de pantalla y también información que otras personas me enviaban y les enviaban, y algunas cuentas sí terminaban siendo baneadas por 200 años. Todos son testigos de eso de ahí. Ahora, ¿qué es lo que piensa la gente de Albion Online? O de algunos videos, o de algunas personas que juegan Albion Online. Leamos algunos comentarios. Todos estos comentarios fueron sacados de los dos últimos videos previo a este video, que es que lo estás viendo ahora. Son los comentarios que muchos de ustedes han dejado. Me baso también en esa información que la verdad está muy interesante. Es conocido que los gremios grandes hacen eso, la mayoría que lo hace te reequipa en Silver. Hay métodos de blanqueo de Silver que el algoritmo obvia y uno de ellos es realizar un caché de pagos en Silver, en reequipo, para que después los mismos alters hagan pagos negros a otras cuentas el mismo día, entre otros métodos. Sorceress es un jugador ya muy viejo, zorra vieja en Albion. Jugaba en ese gremio chino del sonsoneo, donde aprendió todos estos métodos. Uno de los únicos gremios de muchos en el que he estado es Fax. Mis respetos a ese gremio, todos los reequipos al día y en tu cofre. Más de la mitad del silver del gremio era sorteado en fin de temporada. Cuando Fax disbandió, sorteó 23 billones de silver entre todos, pero no los tradeó. Compraron recursos y pagaron en recursos y builds. Entonces vamos tomando nota. Blanqueo de silver, rompiendo el algoritmo para que el algoritmo no te detecte porque estás pagando con silver. Los reequipos, los regears, a los demás jugadores del gremio, y así no te van a banear, pues porque ya lo tienes al algoritmo ahí, ¿no? Ya lo tienes ahí dominado, ¿no? Para hacer tu blanqueo de silver y obviamente estas cuentas alters en la huevada que se le conoce el RMT. Empezamos con un poco de historia, un comentario respecto a los HOs, los cositos y las atitas también. Luego un comentario de alguien que compra oro de manera legal, su indignación expresada, y también mencionan al líder de los furros, el tal Dalius, como rayos se quiere llamarlo. Luego mencionan los directos de cierta streamer llamada Satanic Mode con las atitas.
Y también lo que es el gremio Fulcholas, también con el radar, ¿no? Lo de las atitas y los cositos, ahorita colocamos toda la información. Luego sale un comentario diciendo que el Borotel gallinero, dice, hay como 4 respuestas a tu video de Mamut. Saludos, viendo así a un idiota, soy tuve que hacerle su video una respuesta. Luego fui a Twitch y se quedó de manera, es que es tan estúpida la manera en que se expresa ese tipejo, la verdad que, la mierda. Otro dice, son ardidos, mano, no serías un canal de gran repercusión, se le importaría. El otro dice, todos los grandes gremios de Alianza RMT, Albion lo sabe, no banea más, sino al que le interesa banear, ¿no? Entonces esa es la percepción que tienen acá algunos de los que juegan Albion Online. Uf, hay un montón de comentarios, he solamente escogido algunos nada más. Y aquí otro comentario que, bueno, más que todo dirigido al otro tipejo que hizo esa reacción a mi video, y le doy toda la razón acá al comentario de nuestro amigo acá que escribe. Y también otro comentario que dice, claro, la misma vaina, ¿no? Ese que esos idiotas que estaban reaccionando. Incluso había un tipo que hizo 40 minutos y que le han borrado el video. Y ojo, mira, le han borrado el video a este tipejo. Yo he mandado una notificación y él ha mandado una contra notificación. Amiguitos, amigos de aquí del Empire Games, yo buscaría un abogado para denunciarlo por temas de copyright, pero me sale más caro tratar los servicios de un abogado o que se le quiten su video que este idiota reaccionó así, para ver si es que se puede resolver esto de una manera, entre comillas, pacífica. Muy mala decisión la que tomó el tipo por enviar una contra notificación del video que yo le borré de su canal, y tendrá su videíto de reacción de 40 minutos restaurada dentro de unos días. O sea, amiguito, amiguita, gente del Empire Games que ya lleva acá tiempo, ¿qué esperar de alguien que en su Discord manifiesta explícitamente alusión al nazismo, a Hitler? ¿Qué esperar de una persona así? Y lo poco que vi de ese video reaccionando, tiene unas expresiones que la verdad ya pasan de lo que es, por ejemplo, una cosa es ser show, así ser divertido, ¿no? Hacer reír a la gente, y otra cosa es ya que tú tengas un problema que requiere ayuda profesional, por no decir otra cosa. ¿Qué se puede esperar de un tipo así? Y vive por acá, vive cerca de mi casa todavía. Vamos, y he visto también las partes en las que me insulta. Entonces, cuando yo me lo encuentre, ¿se atreverá a insultarme nuevamente? Entonces quiero que ustedes saquen sus propias conclusiones. Otros comentarios hablan respecto, bueno, al negocio, ¿no? Los gremios que venden silver, ¿no? Bueno, otro comentario hice respecto a los mamuts, ¿no? Que lo hacen de manera legal. Pues obviamente, amigos, si tú haces tu mamutcito de manera legal, está bien, perfecto, mano. Nadie te va a decir nada, absolutamente nada, como debe ser. Aquí un par de comentarios, uno referente al tal Sorceress, no tan claro, ahí lo dice. El otro referente a los furros, nuevamente, los iFures. Los iFures nuevamente, esa alianza, Puepe, ¿no? Partnership de peruanos, ¿no? Así, bueno, se le conoce a la alianza. Bueno, aquí está, nuevamente los furros, ¿no? Increíble, ¿no? Son amiguitos, pues son uña y mugre, ¿no? Entre la mierda ahí se pegan, ¿no? Se pegan entre la mierda y están juntitos, pues así es. Y aquí un comentario que quiero leer, dice, creo que en vez de ayudarlo hundieron más a Sorceress con esas cantidades de alters retirando silver. Al final creo que pasará lo mismo que con Uzi. Puede ser, muy probablemente. Ahora también está la SATA, Satanic Mode. Con esos alters creo que al final en vez de llevarte una serán dos. Buen combo del Leaf. 2x1. Y llegamos al último comentario, para mí uno de los más importantes de todo. Alguien que me donó 800 yenes japoneses y me dice, gracias por tomarte el tiempo de reportar a esos jugadores. No es justo para los que compramos el oro legalmente para ayudar en el desarrollo del juego. Imagínense, señores, aquí está expresada, y yo sé que es mucha la gente que compra oro. También recuerden al tal Adonito la leyenda, una vez en Tedford se compró todo su set 8.3 solamente porque yo estuve haciendo un directo. Se compró oro, como 100 millones de silver en oro. Se compró todo su set 8.3, el lobo, y empezamos a jugar, mano, con el Adonito la leyenda. Entonces hay gente que sí compra el oro de manera legal y no le compra a estos malditos estafadores. Entonces así está, así estamos. Aquí está expresada la indignación en un comentario de uno de los videos que dejé ahí. Muchas gracias por la donación, muchísimas gracias, lo agradezco bastante. Que vaya muy bien, que le vaya a todos en sí en general, bien a todos los que están así donando o compran su membresía aquí en el canal. Muchísimas gracias. Lo siguiente que hice fue enviar un correo al soporte con toda la evidencia que pude recopilar estando yo en el gremio de demencia para que puedan ser baneados estos sujetos de aquí por tener muchísimas cuentas alters, por tener movimientos de silver muy sospechosos. Ahora, esa evidencia
Es lo mismo y el proceso que he estado siguiendo, lo mismo, el mismo proceso que he seguido en contra también de la gente de Blacklist. Y también ellos fueron baneados porque su propia gente, su propio staff en esa ocasión me envió la evidencia y yo esa evidencia la envié al soporte. De la misma forma, la misma manera y fueron ellos baneados. Ahora, la pregunta es, tal como un comentario por ahí salió diciendo, el soporte banea a quien le conviene. ¿Le convendrá banear a Sorceress y a la Satanic Mode? Es la gran pregunta. ¿Lo banearán a ellos, que son prácticamente los cerebros de esta organización dentro de su propio gremio? Porque ellos tienen los mayores roles, los mayores permisos. ¿Lo hará? Señores, yo la verdad, cuando veo un gremio que está metido en la alianza de los furros, la verdad no espero mucho. ¿Por qué? Anteriormente, tal como lo dije en mis directos y algunos otros videos así anteriormente, los furros, ¿quiénes eran? Pandora. Yo, jugando mis facciones, zona amarilla, zona roja, alguna vez vi algún moderador en el chat de facción, al lado decía mod, MOD, le di clic, que decía ahí Pandora. Entonces, señores, yo no confío sinceramente en el soporte en español, por eso yo escribo y mando mis reportes o videos, a veces que lo envío al soporte, que sea mejor su atención a través del idioma de inglés. Me han solucionado algunos temas, por ejemplo hace muchos años, e incluso vi ahí las conversaciones en ruso, señores, cuando yo enviaba mis correos en inglés. Vamos a ver qué pasa. De mí no depende esto, señores, no depende de mí esto de acá, depende ahora de ellos. Yo ya cumplí y me lavo las manos, Otra de las cosas que hice fue colocar en la lupa, en la parte de su Discord, la palabra RMT y empecé a chequear toda la información referente a ese temita. Mensajes y mensajes de meses, mensajes recientes, mensajes de años, empecé a buscar uno por uno y salió por ejemplo el tal Tukis que le hablaba a Sorceress, que le respondía, muy sospechoso la verdad, que hablaban de gente que incluso ya no estaba en el gremio. Y salió ahí otra, como incluso una foto con todo ese dinero, más de 2000 soles. Ahí se ve claramente, ¿no? Ahí está, señores. Entonces, ahí que ustedes, señores, saquen sus conclusiones. Ese lo envié también al soporte. Como evidencia extra. Como un poquito de evidencia extra. No es que pruebe al 100%, pues obviamente, pero ahí está. Para que por lo menos entren a las cuentas y vean a dónde va el dinero. Ese Silver que se saca por billones, cosa que se dio hace 2 videos, el video del mamut. Montón de Silver, ¿no? Empiezan ahí a colocar, a hablar, a hacer lo de siempre que hay siempre en los discos, ¿no? Lo de siempre que hay en los discos, ¿no? Empiezan ahí a hablar. Respecto a la RMT yo empiezo a chequear, ¿no? ¿Qué hay acá? ¿Qué más hay, no? Incluso hay un tal llamado el Banco Desgarrador, ¿no? Que es un tipo que supuestamente acá un comentario también en YouTube, que vendió su cuenta a uno de Pibas también actual, ¿no? El gremio actual de Pibas. Creo que eso ha sido, señores, suficiente. La verdad, ha sido suficiente. No hay mayor ciencia en esto. Yo simplemente sigo los procesos que ya he seguido anteriormente. Me lavo las manos, repito, me lavo las manos, de mí ya no depende. Ahora le corresponde al SBI y también a ustedes que se creen temas en el foro para hablar respecto a esto de acá. Sobre todo la parte de el algoritmo. Falta el algoritmo, ese blanqueo de Silver a través del algoritmo dando reequipo o balance a través de, bueno, con el Silver, así en líquido. Y eso hace que el algoritmo se vuelva así, pase desapercibido, ¿no? Porque esa misma gente luego usan esas cuentas para hacer RMT y vender, ¿no? La cantidad de Silver que el tal uno de los cositos ha movido en demencia es enorme, o sea, no es suficiente con solamente banear al cosito, si es que lo banean al cosito, a unos de los cositos, tienen que banear también a las cuentas principales, y alguna vez también lo dije, ya, lo pueden banear, quizás lo banean a Sorceress y lo banean quizás a la Satanic, pueden estar 2 meses así en modo depresión, modo emo, pero luego van a regresar así como Uzi también, así la misma vaina. Regresa porque saben cómo funciona esto de acá. Son expertos en esto de aquí, esta gente de acá. Entonces, al final, ¿de quién depende? De él, soporte, del SBI, Sandbox Interactive. Yo me lavo las manos. I wash my hands. No voy a hacer nada más respecto a esto. Acá se cierra el tema. Ahora, mi performance, mi estilo de juego, si he jugado bien o mal, eso es irrelevante comparado al tema de fondo, al tema principal. Si te gustó el video, deja tu like, te lo agradecería bastante. Muchísimas gracias. Recuerda que este es un canal chiquito de Albion Online, que también jugamos otros juegos también, a veces. Recuerda que aquí es preferible la calidad que cantidad de gente. En uno te lo digo, así lo he dicho desde que éramos poquitos
poquitas personas. Muchísimas gracias a todos, señores. Y deja obviamente también tu comentario y comenta al respecto de este video, de este tema, de lo que sucede también en el mundo virtual. Ahora, otra cosa es el mundo real. Ahí ten muchísimo cuidado, ten muchísimo cuidado. Es lo único que voy a decir nada más. Cuídate bastante. Cuídate bastante. Ten mucho cuidado. Te lo dijo Live Empire.